Listo, bueno. Adelante, señores. Gracias. Comunidad, muy buenas tardes. Estamos acá en nuestro ciclo de presentaciones y de traer material importante para toda la comunidad. Hoy nos acompaña Jaime. Jaime tiene gran recorrido en temas de inteligencia artificial. Es graduado de la Javeriana, es un javeriano que tenemos a bordo. Tiene dos maestrías, ha sido becario y tiene más de 20 años de experiencia en el uso de inteligencia artificial. Lo interesante de la charla de hoy, que en la tarde hablábamos con Luis, es hoy día hay 10.000 personas y 10.000 páginas que hablan acerca de IA y todos dicen qué hacer. Qué hacer es tienes que usar IA, tienes que usar IA, pero nadie dice el cómo. Y un poco con Jaime lo que vamos a empezar a ver es la parte real en la vida nuestra, en el día a día, en la parte real, el cómo y en qué deberíamos empezar a aprovechar estos servicios de inteligencia artificial, que ahora todo el mundo habla de esto, pero como que pocos realmente profundizan en el tema. Entonces, aprovechemos estos 20 años de experiencia de Jaime. Jaime, muchas gracias por compartir tu información. Él es, como bien lo dice en su presentación, científico de datos y fundador de Predicer, lo cual creo que todos vamos a salir aquí a consumir mucho de lo que puedas aportarnos. Un placer, bienvenidos a todos y adelante, Jaime. Bueno, primero todo, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, entonces son 20 minutos la presentación para que tengamos un buen espacio para preguntas. Pues me comentaba mi Lucho. Yo fui CIO 30 años y he sido científico de datos desde el 2002, o sea que ya van 22. En esa época se llamaba Machine Learning, ingeniero en Machine Learning. De hecho, en ese momento cambió el nombre. Antes se llamaba Data Mining, es la área. Luego pasó a ser Machine Learning y etcétera. Entonces, pues, la presentación es corta, pero sustanciosa. Hay examen, así que prepárense. Bueno, este soy yo, sí, de sistemas de la Javeriana, y quería mostrarles que mi experiencia es, como decía yo, primero que todo, y también como científico de datos. Entonces, voy a orientar la presentación a eso. Si yo soy un director de tecnología o soy un analista de datos, bueno, y cómo tengo que saltar a inteligencia artificial, ¿hay algún camino o cómo se hace, etcétera, etcétera? ¿Y qué tengo que saber? Esa fue la pregunta que traté de hacerme. Si yo fuera un CIO, que lo he sido, ¿qué es lo que haría que yo pudiera aprovechar bien inteligencia artificial? Y eso se trata la charla, en particular en temas de retail. No sé si todos son de retail, pero entendí que la mayoría, ¿cierto, Lucho? Entonces lo orienté hacia retail, pero creo que si no eres de retail también te va a servir. De la misma forma, como ya han visto, pues hemos trabajado desde la empresa ya con muchísimos clientes en muchos lugares. Y claro, ustedes se ven bombardeados todo el tiempo con artículos. Esta presentación se la dejo a Lucho. Ah, creo que ya la pasé, ya la tienes, Lucho, por cierto. Entonces, hay 1000 artículos diciendo que usted tiene que entrar en inteligencia artificial, todos de empresas grandísimas, y cuando uno va a preguntarle a alguien, ¿ya entraste en inteligencia artificial? Sí, ya, el de sistemas está trabajando en ChatGPT, como han respondido algunos amigos cuando les he preguntado. Y bueno, pues ese es un pedacito. Entonces, la primera pregunta es, si yo soy un CIO y extendible a un científico de datos, pues, ¿qué debería saber? ¿No? Entonces, pues, debería saber muchas cosas. La buena noticia es que la mayoría de estas, pues ya las sé, porque no son específicas de inteligencia artificial. Todos sabemos usar la infraestructura, todos sabemos de nube, sabemos comprar servidores o ponerlos en la nube, o híbridos, eso ya lo sabemos. Entonces, le pregunté a ChatGPT cuáles eran las características principales que debería tener un CIO para manejar inteligencia artificial, y pues me hago esta lista, pues hay 1000 más. Pero me voy a concentrar en solamente estas cuatro. De las cuatro, solo tres, porque creo que la cuarta no alcanzamos a llegar por temas de tiempo. Pero por lo menos la uno, la 2 y la 6. En particular, la 2. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, estas, o sea, las 10 todo el mundo ya sabe hacerlas, pero estas cuatro creo que cambian. Creo que cambian un poquito. La primera en particular es importantísimo. ¿Y qué se puede hacer con inteligencia artificial? ¿Cómo organizo eso? Porque yo veo que ChatGPT hace de todo. Pues no, no hace de todo, y mucho de lo que hace no te sirve como para impactar el negocio de manera muy grande. Una parte sí. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué puedo hacer?
con AI, mi manera de responderla siempre buscando desarrollar unas habilidades del CIO para que le permita identificar oportunidades es mirando los tipos de AI, Artificial Intelligence, pues es como obvio de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces hay tres, no hay más, hay tres. La primera es algo que se llama el aprendizaje supervisado. Y de ahora más tarde se dan cuenta por qué lo explico yo de esta manera. En el aprendizaje supervisado hay muchos algoritmos, pero todos hacen lo mismo, de diferente manera. ¿Ya? Todos hacen lo mismo de diferente manera. Busca que yo le muestre ejemplos, ¿ya? Y le diga, oiga, este ejemplo, estos son los ejemplos que tengo y estos son los labels que le puedo poner a cada ejemplo, es la clase de ese ejemplo. De alguna manera se entrena esto, tal que el día de mañana, cuando yo le presente nuevos ejemplos, él sabe de qué clase son. Te vuelvo a decirlo en orden. Siempre en inteligencia artificial hay dos elementos: entrenar el modelo y generar predicciones con el modelo, aunque se hacen más cosas que predicciones, pero digamos que son nada más. Entonces, yo le muestro datos que ya tienen el label y le digo cuáles son los labels, ¿ya? Eh, se utilizan algoritmos como redes neuronales, como regresiones lineales, logísticas, árboles de decisión. Eso no voy a hablar en detalle, pero son fáciles de entender. Todos los algoritmos de inteligencia artificial están libres en la nube. Yo puedo bajar cualquiera de los algoritmos y usarlo. De hecho, hay una página, si les llega a interesar, que se llama Hugging Face, como la carita que abraza de los emojis, se llama Hugging Face, y es una página de librerías donde usted entra ahí y encuentra, puede buscar y puede bajar un modelo de datos, un modelo predictivo, y lo baja y lo usa. Ahí no está el truco. El truco está en cómo lo entrenas bien o si lo que estás bajando está entrenado para tú. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, creo que Álvaro estaba con el micrófono abierto. Entonces, el primer análisis supervisado, que es coger un montón de ejemplos, decirles qué labels tiene cada uno, el supervisor o el modelo aprende esos ejemplos, le muestro nuevas instancias que nunca ha visto y él me dice, ah, bueno, esa instancia, según lo que yo aprendí, la primera es un elefante o la primera es una vaca, la segunda es un elefante y la tercera tal cosa. Esto se me disparó aquí. Entonces, ese es el primer tip. Una manera fácil de verlo, y esto es lo que les va a ayudar a identificar oportunidades en sus negocios, es imagínese que usted tuviera un Excel, y ese Excel tiene muchas columnas, pero hay una columna en particular que usted quiere predecir. Entonces usted primero entrena con datos reales y con la clase real, ¿ya? Eso es lo primero que hace. O sea, tú tienes que tener datos y esos datos tienen que estar correctamente clasificados, o lo más posible. Eso es el entrenamiento. ¿Y la predicción cuál es? Pues yo le muestro un nuevo dato que nunca he visto y el modelo es capaz de ponerle aquí, en este caso positivo o negativo, el valor correcto. No le voy a poner la tarea que me digan cuál correspondería aquí porque es muy brava, sobre todo porque no le estoy dando toda la información. Entonces, ese es el primero. Si hay un problema en su negocio donde usted lo puede mirar como una Excel donde hay muchas columnas y tenés una más que querés predecir a partir de las otras, es análisis supervisado. De hecho, ChatGPT es análisis supervisado. Los Transformers es el lenguaje, es el modelo que está detrás. Él predice la siguiente palabra. Entonces, la siguiente palabra es como si fuera la siguiente columna, ¿no? Yo tengo un montón de columnas y quiero predecir la última columna. Es análisis supervisado. ¿Estamos? El segundo método, que ya veo con las 5:14, yo me iba a demorar 20 minutos. Entramos como 5 minutos tarde, ¿no? Te asusta. El segundo tipo es el no supervisado. Primero fue supervisado, es como si tuviera un Excel con muchas columnas y con la última columna que la quiero predecir a partir de las anteriores. Si yo puedo representar un problema así, es supervisado. El no supervisado no tiene esa última columna de predicción. No voy a predecir un nuevo valor. Lo que voy a hacer es encontrar relaciones entre los datos que ya tengo. Por ejemplo, si a mí me dan estos datos, entonces yo lo que quiero es saber cómo los puedo agrupar. Eso se lo muestran a uno en todos los libros de aprendizaje, pero les hago una pregunta. ¿Aquí cuántas dimensiones tienen esos datos? Según esa gráfica, ¿alguno se le mide decir? Hay 20 dimensiones, hay 51, hay 4, hay 3.
¿Alguno se imagina cuántas dimensiones hay ahí? ¿Cuántas columnas por cada puntico? Pues dos, porque cada punto, yo sé esta variable de acá que se llama I2, ¿cierto? Este punto, por ejemplo, tiene un valor de I2 de 3 y por acá tiene un valor de entre 0 y -1. ¿Estamos? Cada puntico. O 0 y 1, por ejemplo, en este caso. 0, 3 es este punto. Entonces tiene apenas dos dimensiones, ¿ya? Entonces, por eso visualmente es muy fácil de representarlo. Pero si usted quiere verlo más en la realidad, la cosa es más compleja, ¿no? Volvamos al ejemplo del Excel. Si tienes un problema donde tienes un Excel, o lo puedes representar como un Excel con muchas columnas, y tú quieres ponerle colores tal que esas filas que son del mismo color se parecen, esto es análisis no supervisado. ¿Ok? Es muy parecido al otro. La diferencia es que no hay una nueva variable, no tuve que definir características o la clase de cada fila, no tuve que hacer eso, sino que él encuentra cuáles son los colores adecuados para cada fila. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, donde solamente teníamos dos dimensiones por cada punto, pues aquí tenemos n dimensiones por cada punto, ¿ya? Pero es una buena forma de verlo. ¿Y cuál es el chiste? Pues, ¿cómo predigo? Ah, cuando le llegas, le muestras una nueva fila, la tarea que tiene el algoritmo es deducirte qué colores. ¿Listo? Tranquilos. Ya vamos a entrar a cómo se usa esto. Aquí hay más información. Fíjense que no, la información que entrega los procesos, los modelos no supervisados, no solamente es que yo le muestre una nueva información y me la clasifique. También me dice cuántos clústeres hay. Por ejemplo, aquí hay tres clústeres, ¿no? El azul, el verde y el rojo. Esa es una información que estos algoritmos no supervisados han mejorado tanto. Antes uno tenía que decirle, encuéntrenme cinco clústeres, pero ya no, ya los algoritmos han mejorado y yo puedo, con unas técnicas específicas y con unos indicadores, dejarlo corriendo y él me dice, oye, aquí hay cinco clústeres. No hay seis ni hay cuatro, hay cinco y las razones son estas. Y también puedo, esa es la respuesta a la pregunta, ¿cuántos clústeres hay? Y también él es capaz, con otras técnicas, que no me voy a complicar ahora, a describírmelos. Hombre, los azules son hombres mayores de 40 años que viven solos, mientras que los verdes son mujeres de menos de 30 años que tienen un hijo y los rojos son el resto. Entonces, el análisis no supervisado no requiere que yo clasifique las filas, solo requiere que yo tenga una serie de filas y quiero encontrar relaciones entre esas filas. ¿Ok? Y por último está el análisis reforzado, reinforcement learning, se dice en inglés. Y a diferencia de los otros dos, esto es un framework, este ni siquiera, sí, hay algoritmos para esto, pero es mucho más genérico porque yo lo puedo usar con cualquier cosa. Pero básicamente es que yo creo un objeto que se llama la gente y creo un objeto que es el ambiente. Por ejemplo, la gente representa, este sí hagámoslo con un ejemplo práctico. Yo quiero aprender a manejar un carro. Entonces el agente es el driver, el que maneja el carro. Esa gente, que es un objeto, le crea un ambiente. ¿Qué es el ambiente? El carro, los caminos, por donde anda, etcétera. Entonces la gente empieza a interactuar con el carro. Por ejemplo, una acción puede ser acelerar. Y al principio es así. Al principio estos algoritmos son retontos. Entonces acelera y se estrella. Entonces dice, ah, jue madre, en este estado en que estoy y aceleré, me estrellé. Entonces, a partir de la retroalimentación que le hace el ambiente de me estrellé, él le dice, oye, te castigo con -100 y además te llevo ahora el estado donde estás es en un taller o en la cárcel. Y él vuelve y juega. Ah, bueno, ahora en vez de acelerar, hago otra cosa y de pronto ya no se estrelló, sino que anduvo un poquito. Entonces él repite, repite y repite eso muchas veces. Lo que pasa es que como es de manera electrónica, pues eso se hace 1 millón de pruebas, se hacen en 10 segundos, es así. Pero allá, en 1 millón de pruebas, él ya aprendió qué acciones tengo que aplicar en cada momento. Entonces son tres. El análisis supervisado, el análisis no supervisado y el análisis reforzado. Si tú estás en tu empresa y te presentan un problema de negocio y tú puedes representar el problema de negocio como un Excel, con una columna que quieres predecir, es análisis supervisado y se puede resolver por inteligencia artificial. Si te dicen, no, mira, necesito encontrar relaciones entre este conjunto de filas, también se puede resolver por inteligencia artificial y ahora es análisis no supervisado. Si te dicen, no, es que necesito aprender a planear, porque es que planear es estoy en un estado, hago una acción y llego a nuevos estados, como estado de Markov, pues. Entonces, eso es análisis reforzado. Los tres son válidos, los tres son muy útiles. Este último es particularmente delicado y si quieren lo hablamos ahora por qué. Entonces, entremos a la segunda pregunta.
¿Cómo identifico las oportunidades? Si yo realmente entendí lo anterior, bueno, ahora sí, hablemos de las oportunidades. Para hablar de las oportunidades hay que centrarnos en la cadena de valor. Entonces, yo busqué cadenas de valor de Porter y encontré un par de referencias para retail y pues está lo obvio, ¿no? Desarrollo de producto, toda la logística interna, conseguir materiales, etcétera, proveedores, la operación, construir o importar, ¿cierto? Outbound Logistics, que es enviar esos productos a las tiendas y también enviar, si tengo que exportarlo, pues también el concepto de sales and marketing, te toca vender eso y hacer las actividades de mercadeo. Y por último, ofrecer servicio que es posterior a lo de las ventas, ¿cierto? El postventa, el servicio, que incluye muchas cosas. Si yo me parto en este cadena de valor, pues y vamos ahora a asignar posibles aplicaciones de inteligencia artificial en cada uno de los elementos de la cadena de valor, tal que se genere valor como tal. Entonces, el primero, Aquí hay uno. aquí hay uno. Les traje uno. Ah, este es uno, lo que pasa es que lo llamé Demand Forecasting, predicción de la demanda, pero como notan, a pesar de ser uno solo, pues toca casi toda la cadena de valor. Mi papi Si le yo quitó la puedo, punta. La punta está seca. creo que Carter tiene eso. Si yo tengo la posibilidad de predecir cuánto me van a comprar, eso es Demand Forecasting. Si yo tengo la posibilidad de predecir cuánto me van a comprar, pues eso tiene impacto en todo lado. Primero tiene impacto en Sales and Marketing, porque estos tipos necesitan saber esa información. Estas es de las informaciones más importantes para poder planear el siguiente año, para poder planear actividades de marketing. Porque si yo tengo eso por cada uno de los SKUs, entonces hay SKUs que la demanda se va a caer. Entonces ellos van a poder aplicar elementos para generar esa venta. O se va a disparar, en cuyo caso yo puedo usar esa información para promocionar otros artículos, etcétera, etcétera. Eso lo necesita hacer son marketing muchísimo. Pero también te afecta, y voy a hablar de una vez del dynamic pricing, porque está muy pegadito. Cuando yo entreno el modelo que me permite predecir correctamente las ventas, entonces ya puedo hacer precio dinámico automáticamente. ¿Por qué? Porque el precio es una de las variables con las cuales se entrenan estos modelos. Eso es parte del elemento del entrenamiento del modelo, una de las columnas. Entonces, cuando yo ya tengo un modelo predictivo que me predice las ventas correctamente o por lo menos suficientemente cerca a la realidad, yo puedo coger el modelo y una de las variables de entrada es el precio, yo puedo empezar a cambiar el precio. Y a medida que cambie el precio, voy a empezar a ver un cambio en la demanda. Por ejemplo, si yo incluyo información de un SKU en particular en una tienda, por ejemplo, y él me la predice porque él era la historia, y ahora le digo, ah, bueno, cámbiame el precio, súbele el 5%. Yo ya voy a poder ver si esa precio, el aumento de ese precio me va a generar una mejora en la demanda. Si la demanda se me va a subir o si no se va a cambiar. Si yo puedo aumentar el precio y no se cambia la demanda, pues voy a generar muchos más ingresos. Pero este depende exclusivamente de la predicción de la demanda. Si hago la predicción de la demanda, pues también puedo hacer la gestión de inventarios, porque si yo sé cuánto me van a pedir, entonces yo sé cuánto tengo que enviar de inventario, cuánto tengo que tener de inventarios. Si yo sé que en esta tienda me van a pedir esta cantidad de un SKU y acá no, para mañana, pues entonces yo puedo mover el inventario para allá. El dato importante es la predicción de la demanda. Si tú no tienes una buena predicción de la demanda, no vas a poder hacer ni precio dinámico ni cambio en el inventario. Y así sucesivamente. En operaciones sirve para planear la predicción, por supuesto. Y en la parte logística, para planear, si yo sé cuánto voy a vender, puedo planear cuánto tengo que traer de materia prima, porque está correlacionado. Una pregunta. Algunos tienen la idea de si este tipo de modelo está en la familia de supervisado o en la familia de no supervisado o en la familia de mm, reforzado. ¿Alguno tiene una idea? O estoy hablando en griego y este tipo está hablando de pendejadas allá y nadie lo entiende. ¿Alguno se anima? Bueno, Yo digo tranquilo. que es supervisado. Oye, muy bien. Sí. ¿Por qué supervisado? Pues porque tú te puedes suponer este problema como si fuera un Excel, en donde una de las columnas es cuánto voy a vender. Y toda la información anterior es las ventas anteriores, qué tipo de SKU es, cómo está conformado, qué actividades de mercadeo hice. Por lo tanto,
es supervisado. Es una predicción que requiere que yo le entregue al modelo primero datos anteriores, cuánto ha vendido antes y que él aprenda esos patrones. Por lo tanto, es análisis supervisado. Entonces, lo importante aquí es ver cómo el impacto de un solo modelo se distribuye durante toda la cadena de valor. Va a ser otro. Sigamos un poquito más. Aquí traje un ejemplo real. Estos son ejemplos reales. Esto lo hice para lo hicimos para una empresa que vende ese tipo de productos que son como alimentos, pero que también te permite, por ejemplo, mejorar la vitamina C y todas esas cosas, que están como en la mitad entre drogas y alimentos. Y, y les traje aquí el valor real de venta que se hizo en esta tienda este es un solo SK1 y versus la predicción. Y como uno ve, pues los números son muy cerquitas. Nosotros, las veces que hemos hecho pruebas, se obtienen niveles de predicción altísimos. El error, que es lo que uno mira, es de menos del 1,2%. ¿Ven? Entonces son datos supremamente útiles cuando llegas a estos niveles de predicción porque normalmente en este problema, por ejemplo, era muy común tener errores del 10% en la predicción de ventas. Si tú bajas del 10% al 1%, entonces imagínate todo lo que se impactó en la cadena de valor. Veamos otro ejemplo. Si yo ya tengo demanda, pues uno que sigue es la segmentación. Esto lo pide mucho la gente de marketing y es quién me compra mi producto. Si yo tengo 10 SKU, yo quiero saber para cada uno quién me lo compra. O quién me lo compra en la costa de ese SKU y quién me lo compra en el valle y quién me lo compra en Bogotá. Entonces, el segundo que sale muy rápido es segmentación de clientes. Pregunta, si yo voy a hacer una segmentación de clientes, este modo, se entiende, ¿no? Segmentación de clientes significa es quién me compra un producto o quiénes, porque pueden haber más de un grupo comprando mi mismo producto. Entonces, pregunta, ¿este problema de segmentación es un problema supervisado, no supervisado o de aprendizaje reforzado? Pero no puede responder la misma persona de la vez pasada. Los interesados podemos por el chat colocar y vamos a ver si por estadística gana alguno. Dale. A ver si Pero como movemos el necesito chat porque con eso. solamente son 20 minutos, entonces ya tengo que acabar. Entonces voy a hacerle más. Voy a arriesgarme, voy a decir que no supervisado. Muy bien, muy bien. Y es no supervisado porque tú te puedes imaginar que tenés una lista de clientes, o sea, un Excel con los clientes que te compran un producto en una tienda, por ejemplo, Uruguacate, con un montón de características, edad, género, nacionalidad, ingresos, bla, 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 qué te ha comprado antes, qué te compró el año anterior, todo como si fueran columnas. Tú no vas a predecir una nueva columna, tú quieres saber qué filas se relacionan versus otras. Es decir, es un problema no supervisado. Entonces, por lo tanto, se puede resolver por inteligencia artificial y es muy, muy demandado por la gente de marketing. Si tú no lo tienes hoy y te acercas a marketing, ellos te van a poner felices si tú le dices, ve, podemos explorar unos proyectos de segmentación. ¿Y por qué lo usa marketing? Pues porque si yo sé quién me compra mi producto, entonces puedo asegurar o mejorar que las acciones de mercadeo que voy a implementar, las activaciones, estén orientadas a ese grupo. O si en el grupo que yo quería que me comprara un producto, no está el grupo que yo quiero, pues, entonces puedo hacer acciones para crear, para impulsar a ese grupo que sí quiero que me compre, ¿ok? Entonces es un tema, si tú trabajas con segmentación, es un proyecto que seguramente te va a impactar aquí y te impacta en ingresos automáticamente. Como se pueden imaginar, todos estos proyectos, todo lo que hemos visto hasta ahora, impactan, pero radicalmente el negocio y te vuelves proveedor de proyectos que ya no son de gasto, como normalmente uno como director de sistema le toca, ¿no? Tenemos que ir a comprar servidores. ¿Y para qué? Pues porque la operación funciona en eso. En este no. En este tú estás diciendo, necesitamos hacer ese proyecto porque vamos a aumentar las ventas. Es como el sentido. Y te apoyas pues con la gente de marketing, por supuesto. Y muy bien, los felicito. Van dos. Dame un Un poquito más. segundo, Jaime. Ahí me Dale. pasan por chat una pregunta. Dice, ¿pero no se agregaría supervisión reforzada al final? Antes de que nos saltemos a otro Muy buena hito. pregunta. El aprendizaje reforzado es para planear. ¿Ya? Entonces, claro, lo que nos estaba preguntando la gente de marketing o el problema que yo quería trabajar aquí era cómo segmento a los clientes.
para que ya voy a llegar a un ejemplo de reforzado que creo que aclararía la pregunta. Entonces le pido a la persona que me espere un minutico y si no, retomamos la pregunta. Ustedes ya vieron, demanda es supervisada. ¿Por qué? Porque va a aparecer una nueva columna. Segmentación es no supervisada. ¿Por qué? Porque voy a encontrar relaciones entre los elementos de una tabla. Si uno sigue, otro elemento que impacta muchísimo a la gente de marketing y que les encanta es algo que llaman MMM, Media Mix Modeling, que significa cuánto tengo que invertir en los diferentes medios para optimizar el ROI. Entonces, cuánto tengo que invertir en televisión, cuánto en Instagram, cuánto en Facebook, cuánto en una cosa que se llama OOH, que es Out of Home, por ejemplo, en vallas, en la calle, o en actividades, por ejemplo, en un centro comercial, que necesito llevar las reinas para que promuevan, no sé, un café o lo que fuere. Entonces, esas son inversiones y son inversiones cuantiosas. Si nosotros desde sistemas creemos que pedimos mucha plata, no, los proyectos de marketing pueden ser muchísimo más costosos, porque generan también, está más claro que también generan muchísimo más ingresos, ¿ok? Por eso es que te dan ese lujo. Entonces, el Media Mix Modeling es bastante interesante y lo traje aquí porque son algoritmos de Machine Learning que permiten a la gente de marketing, con la información previa, saber cuánto invertir. Como yo necesito la información previa, pues se parece mucho a supervisados. Sin embargo, los ejemplos que hay en Media Mix Modeling, algunos son muy famosos. Por ejemplo, si tú entras a la página de Google y buscas Meridian, es una librería de Python que tú puedes bajar. Bueno, Meridian todavía no, pero el anterior a él sí, que se llamaba Lightweight, peso liviano. Tú puedes entrar y usar peso liviano, Lightweight, que es una librería de Python que tú puedes pasársela a los sistemas y los de sistemas o los de Data Analytics la pueden usar. Esa librería toma tres matrices. Entonces, una matriz es eh, eh, las ventas por región. ¿Listo? Por medio, por región. Entonces, una matriz media, región, ventas. Digo región, pero es geografía, así lo llaman. Otra segunda es la inversión por medios, por región. Es una segunda matriz. Y la tercera es una matriz genérica, que es la difícil, que son variables adicionales todo por semana. Todo está por semana, bueno, por tiempo se llama, pero pues te puedes imaginar que normalmente usa semana. Eso también está en las otras dos matrices de la semana. Y la tercera es una variable, un tipo de variable que llaman C, eh, un momento en el tiempo, una semana, y también una geografía, un geo. Entonces, C puede ser cualquier cosa. C puede ser la tasa de interés que estaba en ese momento, en esa semana, en esa región, o el desempleo en ese momento en la región, o variables de ese tipo, o el clima promedio de esa semana en esa región. ¿Ya? Ahí es donde uno se pone creativo. Entonces, si tienes esa información, le pasa a esas tres matrices y esto internamente usa unos modelos de regresión lineal y una cosa que llaman redes bayesianas y genera una predicción de cuánto tienes que invertir en cada medio. Es muy usado y es extraño, les tengo que decir, que los de media, los de marketing les encantan las redes bayesianas, pero así es. Y esos algoritmos ni siquiera muestran la red bayesiana. Tú lo corres, le pones esas matrices y él te dice cuál debe ser la distribución en inversiones en media. Sin embargo, el problema de media a mí me parece que puede resolver de otras formas. Por ejemplo, como ya se imaginarán, con analítica supervisada, porque yo puedo predecir cuándo tengo que invertir en un medio a partir de la información anterior de cuánto predije antes, cuánto obtuve en ingresos, qué vendí, qué no vendí, qué acciones de mercadeo hice. Toda esa información previa la puedo hacer con análisis supervisado, por lo tanto se puede incluir muchas herramientas de inteligencia artificial. Ya vamos a terminar. El último, de los grandes ejemplos de los obvios es churn prediction, que es predicción de clientes que van a desertar. Eso es muy fácil. También es supervisado. Yo tengo un montón de columnas y en la última columna tengo información histórica de quién desertó y quién no. Ah, este desertó, me ha comprado esto, nació aquí, habla tales idiomas, tiene estos ingresos, etcétera. Y yo predigo si va a aceptar o no. Nosotros hemos logrado niveles de predicción de deserción, no en retail, pero sí en universidades del 95% de exactitud en la predicción. También llegan a ser extremadamente altas. Entonces, si tú puedes saber qué cliente se va a ir con un mes de anticipación, con 2 meses de anticipación, pues tú puedes hacer las cosas para evitar que se vaya.
Y no lo que pasa hoy, que el cliente ya expresa que se quiere ir y entonces lo hacemos pasar por unos procesos que terminan incluso dañando la relación con el cliente. Entonces, con los métodos de churn, de predicción de deserción, tú puedes anticiparte a eso y hacer que el modelo te avise, oye, Pepito Pérez te va a desertar en 2 meses. Entonces, tienes 2 meses para hacer algo. ¿Ok? Baile un poquito más rápido. Esta sí tengo que hablarla porque responde a la pregunta que me hicieron ahora. Y es eh, planeación de planta. Planeación de planta, y lo puse en operación, consiste en este problema. A ti te llegan una serie de órdenes de producción. Vas a producir el artículo A, el B, el C, el D, en esas cantidades y la necesitas para tal tiempo. Eso llega como una cajita, como una lista de tareas, ¿cierto? Que tienes que producir. La persona de planta tiene que saber cómo organiza las órdenes de producción para que se reenruten en la planta, porque para producir un producto es posible que pasen por un tipo de máquina que es compartido entre varios, o que hay una sola máquina, o pueden haber dos máquinas de esa. Entonces, eso se forman como unos caminos dentro de la planta. Entonces, la meta es cómo organizo las peticiones de este mes tal que la producción ocurra en el menor tiempo posible o en el menor costo posible, cualquiera de los dos. Eso está muy relacionado. ¿Listo? Noten que este problema, la salida es la planeación de la planta. No es la predicción de una columna, ni tampoco es estas tres órdenes de producción están relacionadas. No, no, no. La meta es cómo organizo cuál hago primero de cuál y cómo los mando por la planta para que me dé, para que hagamos toda esa producción lo más corto posible. Esto es el mejor de los ejemplos de reinforcement learning. ¿Por qué? Porque el resultado es un plan. ¿Ya? Espero con eso responder la pregunta al compañero y ya voy a terminar aquí con una sola cosita más. Bueno, hay muchas más cosas, no las voy a expandir. Este documento ya lo tiene Luis, entonces les pido que lo miren. La última frase que quiero decir que me parece muy importante. Hay un tema nuevo en la ética que es responsabilidad de ustedes y les va a caer, y le puede caer uno muy rápido aquí. Cuando yo entreno un modelo, tomo los datos de los diferentes sistemas de información, se transforman muchas veces, no una vez, muchas veces, muchas pruebas, se usan muchos algoritmos y se obliga a que haga predicciones y se comparan con datos anteriores para ver si está prediciendo bien. Y al final sale un modelo que uno espera que cuando le metan nueva información, pues haga buenas predicciones. El elemento nuevo que quiero resaltar aquí, que no quería dejar pasar esta presentación sin hablar de esto porque es gravísimo, es que esto puede ser, el peligro es un peligro nuevo para todos ustedes, para todos nosotros. Normalmente los peligros en tecnología tenían que ver con el programa que usamos para hacerlo, ¿no? La lógica. Entonces, revisar que la lógica esté bien, que no tenga huecos de seguridad, pero aquí no hay lógica. La lógica ya fue escrita. Entonces, el elemento nuevo ético es asegurar que la data que estoy usando para entrenar el modelo no tenga bias. ¿Cómo se traduce bias en sesgos? Que la, porque si yo entreno un modelo y ya tiene sesgos, el modelo va a predecir con sesgos. Y hay ejemplos muy obvios, ¿no? Si yo entrené al modelo y con datos que fueron generados por humanos, por ejemplo, en aceptación de estudiantes para una universidad, y había un sesgo para no aceptar mujeres, pues el modelo que entrenaste va a tener ese sesgo. ¿Y por qué es un problema mayúsculo? Porque si tú tienes relaciones con alguna universidad, con alguna empresa europea, pues te hacen cumplir el GDPR. El GDPR te exige dos cosas que son importantes. Una, que tus modelos predictivos expliquen por qué dieron esa respuesta. Pero la segunda, que es la que yo quería resaltar aquí, tienes que demostrar que tu modelo predictivo no tiene bias internos naturales. Eso implica que es un nuevo elemento a controlar, porque si se llega a detectar que hay un bias, la demanda para la empresa va a ser enorme. Te lo traje porque es algo nuevo, ¿ok? Bueno, creo que me expandí más de los 20 minutos, les pido mil disculpas. Eh, esta presentación me parecía muy interesante hacerla y espero que les sirva, que les sea útil. Entonces, pasamos a preguntas. Si hay preguntas, yo no he visto el chat porque no sé cómo.
Tranquilo que por aquí estamos revisando el chat, Jaime, no te preocupes. Muchas gracias por todo el conocimiento y el mostrarnos la ruta de por dónde se puede hacer las cosas. Aquí mientras ibas hablando, me mandaron unos chats hablando, mencionabas el tema de tener organizados los datos, que, perdón, un segundo, la leo acá. ¿Qué importancia tiene la calidad de datos antes o después de un proyecto de IA? Uf, muchísima. Creo que ya esa la respondí con Ujú. Con datos uno tiene un problema. Con inteligencia artificial es útil la data entre más haya. Pero si la data no tiene la calidad adecuada, el modelo va a tener errores. Miren, yo trabajo con ingenios prediciendo producción de caña de azúcar. Con un ingenio logramos niveles de predicción de exactitud en la predicción del 96,5%. Sin embargo, con otro ingenio, usando las mismas variables más unas variables adicionales que ese otro ingenio tenía, los niveles de predicción se bajaron al 90%. Es decir, en uno teníamos un error del 3,5 y en el segundo tuvimos errores del 10. Entonces, de pronto, si era lo mismo, ¿por qué? Por la calidad de la data. Entonces, mientras uno de los ingenios, digamos, como era predecir caña, pues yo necesitaba, y era análisis supervisado, pues necesitaba la historia de cómo producieron caña en el pasado. ¿Qué datos se usaban? ¿Cuántas hectáreas cortaste? ¿Cierto? Si llovió o no llovió, qué semilla había, qué terreno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este primer ingenio, cuando hacía los cortes, pues ellos calculaban con unos aparatos cuánto cortaron. Entonces eso hacía unas mediciones muy precisas. El segundo también capturaba cuánto habían cortado, pero lo hacían a mano. Entonces, como lo hacían a mano, la data no era exacta. Y era tan inexacta que los niveles de predicción se cayeron en 7 puntos adicionales. O sea, nosotros estábamos en unos errores del 3,5, pero como la data estaba errada, ponían valores extraños. Cuando uno entra en inteligencia artificial del modelo de predicción, uno revisa la data, a ver si está distribuida bien, si hay factores, datos atípicos. Y a pesar de que era común el dato atípico, por decirlo de alguna manera, había una variabilidad enorme. Y se debía al problema de la manera como tomaron los datos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que uno no se imagina qué data requiere. Lastimosamente, nosotros, o cuando yo tenía el rol de tecnología, yo trataba de capturar la suficiente cantidad de datos, pero no excederme. Sin embargo, en inteligencia artificial parece ser, y eso es un pensamiento mío útil, uno de pronto dice, ah, hubiéramos capturado la data geográfica de las tiendas. Me pasó con un banco. Con un banco hacía créditos para tenderos. Entonces, cuando me contaron eso, vimos su data, que era muy bonita, y les pregunté, ¿ustedes tienen la latitud y longitud de sus tiendas? Pues que no. ¿Tiene la dirección? Sí. Entonces, yo con la dirección pude ir a Google Maps, y, si yo, y vos en Google Maps puedes procesar, creo que son 3.000 registros diarios y no tiene costo, es gratuito. Si te pasas de eso, que sí tiene costo. Bueno, pues entonces el límite ha pasado, pero bueno. Entonces yo cogí esas direcciones y las introduje con una API y retorné en Google Maps de manera gratuita no solamente la ubicación de latitud y longitud, sino también tú le puedes preguntar al API y dígame también que hay 100 metros a la redonda. Entonces vos a 100 metros a la redonda para cada tienda puedas saber si había más tiendas, si había un banco, si habían colegios, etcétera, etcétera. Y esa información era utilísima para alimentar un modelo predictivo para saber cuál de esos tenderos que le podamos asignar un crédito iba a caer en default o no. Porque los tenderos caen en default normalmente no es porque no quieran pagar, sino porque se quiebran. Pero sin embargo, cuando les pregunté al banco, ve, ¿tiene la latitud y la longitud? ¿Capturaron esto en el pasado? La respuesta fue no, nunca hemos hecho. Entonces, claro, no había historia de los créditos que han hecho antes de esas tiendas y era un dato muy fácil de conseguir, pero a nadie le ocurrió. Entonces, no había historia de haber llamado a esa API para saber qué había alrededor de las tiendas. Entonces, a pesar de que ahora era muy fácil conseguirlo, no lo pudimos usar en el modelo. El banco sí empezó a aplicar eso de ahí en adelante y ya con una suficiente cantidad de datos, pues lo van a poder usar, pero pierden una oportunidad. Pongo ese ejemplo porque es curiosísimo. Uno lastimosamente no se imagina qué data va a requerir.
Y por último, Buenísimo. pues lo que acabo de mostrarles es lo del bias, ¿no? Que si tu data viene con bias, el modelo va a aplicar exactamente las mismas sesgos, va a rechazar cierto grupo público y eso le puede traer unas demandas horribles. Buenísimo. Mira, tengo una siguiente que dice en el chat, ¿qué modelo de segmentación en retail sugieres? Esa es la copia de la tarea. La respuesta es fácil, depende. Pero miren, eh, hay varios algoritmos para, para segmentación. Eh, Hay uno que asume que los segmentos son regulares, digámoslo así. Si yo estuviera en un plano, es como que cada segmento fuera circular, ¿listo? Entonces él encuentra un centroide y busca centroides, digamos, si tú eras como en un plano, entonces, y ahí suenan los puntos de los, por ejemplo, de las compras ocurridas, de los clientes que compraron un SKU en una región. Entonces uno puede usar este tipo de algoritmos que, como te digo, los clusters son circulares, ¿ya? Bueno, cuando es n-dimensional, pues es un equivalente circular a el n-dimensional. Es decir, si son 3 dimensiones, pues sería una esfera, y si son 4, pues como sea que se llame una esfera en 4 dimensiones. Eso no importa. Pero supongamos, lo importante es que hay algoritmos que generan los clústeres de manera regular. Entonces, todos los clústeres son circulares. Se tiene unas propiedades maravillosas. Por ejemplo, un centroide. El centroide, el centro del círculo, es como el promedio. Entonces, es muy fácil entender cuál es el caso típico. Entonces yo ahí puedo llevar eso a mercadeo muy rápido. Pero si tus segmentos no cuadran con una circularidad, hay otro tipo de algoritmos que los segmentos son irregulares. Entonces, mientras un segmento puede ser cuadrado, el otro puede ser un círculo y el otro puede ser una cosa rara. Entonces, lastimosamente, y hay otros y hay más, pero son los dos extremos. Entonces, lastimosamente, la respuesta no es inmediata, depende de qué tipo de cosa quieres lograr con tus segmentos. Porque claro, los que son irregulares son muy precisos. Cuando llega una nueva persona, va a caer en un segmento porque él permite, digamos, figuras geométricas complejas. Entonces va a ser fácil, digamos, asignarle un grupo. Cuando son regulares y hay confusión, entonces es posible que cuando llegue un nuevo ítem, un nuevo cliente a clasificar, caiga en dos clusters, porque usaste clusters con formas regulares. Entonces se complica. Sin embargo, entonces, el elemento a comparar es, si tus segmentos son regulares, todos círculos, es fácil entender el centroide, es fácil entender por qué pertenece un ítem o una instancia a un segmento, pero la precisión puede variar. No puede ser, puede que haya problemas de precisión. Si los segmentos pueden ser irregulares, entonces la precisión es altísima, pero describir esos segmentos es más complejo. Pero nosotros hemos encontrado que incluso usando estas técnicas de análisis no supervisado con segmentaciones de figuras extrañas, tú después puedes pasar eso a través de un modelo supervisado. Es decir, tú tienes un conjunto de clientes, le generas grupos, los segmentas, generas 3 grupos. Y luego le dices, entonces coges ese grupo y lo creas como una columna. Entonces dices, este cliente es azul, este es verde, este es verde, este es rojo, este es azul, este es verde, este es rojo. Entonces ahora tienes una columna que quieres predecir. Entonces llega un nuevo cliente. Entonces, como un análisis supervisado, pasan dos cosas. La primera es que va a ser posible asignarle el segmento adecuado, pero la segunda cosa más interesante es que usando técnicas blancas de inteligencia artificial, como son redes, como son árboles de decisión o como son regresiones lineales, que son, ¿te acuerdas? Lo de los coeficientes. Entonces, tú puedes aproximar la descripción del segmento con esas técnicas porque ya estás en supervisado. Entonces es chévere porque es posible jugar con eso y obtener unos resultados buenísimos. Además, no se imaginen que es una sola segmentación. Imagínense que tú ahora ya puedes segmentar por SKU, por región. Entonces vos tenés muchas segmentaciones que son súper útiles para la gente de marketing. Qué pena, Buenísimo. me expandí porque es que me emociono Tranquilo, con se esto. te nota la emoción. Qué Ahí, pena. Luis, te devuelvo el control para los 5 minutos de cierre.
Salió una pregunta más, no sé si la quieres Sí, absorber, Luis, ahí. pero te lo dejo. Dale, dale. Aquí mi amigo Gustavo el Mono dice, ¿podría Jaime aclarar si Sí, hay diferencia entre el aprendizaje reforzado y los problemas de optimización? sí, sí, hay una diferencia grandísima. Los problemas de optimización buscan, como su nombre lo indica, obtener el estado óptimo, ¿ok? Obtener el estado óptimo, perdón, obtener el resultado óptimo. Y, no así, y son interesantísimos desde la teoría, pero en la práctica te mueres, porque exigen, si nos vamos a computación, esos problemas caen en algo que se llama NP completos. Es decir, son problemas que su complejidad interna crece exponencialmente, que se traduce en una enorme cantidad de memoria y una enorme cantidad de cómputo para poder resolverlo, tanto que no son viables. El análisis reforzado es un mecanismo heurístico, es decir, usa una aproximación a lo útil, a lo óptimo. Entonces, no es fuerza bruta como son los de optimización, sino que se aproxima. Y ese es un dato, esa pregunta es súper interesante. Inteligencia artificial no te va a devolver la solución óptima, te va a devolver una buena solución, no una solución óptima, ¿ok? En segmentación, en clasificación, en todo. Porque si se usara como el más óptimo, entonces tendríamos que usar algoritmos de optimización que son inviables. Yo me acuerdo el caso de un amigo que quería resolver el problema de planta, que les conté, un conjunto de órdenes de trabajo y cómo las ordeno. Y me dijo, no, pues voy a buscar todas las combinaciones. Yo le dije, pues eso te va a explotar en la cara, le dije. No me creyó y 3 meses después de un esfuerzo horrendo, después de que hable mal al cliente, porque es imposible, compañeros. El problema de los problemas NP completos es que literalmente ni si tenemos que esperar a una parte de esos problemas que se van a poder resolver con computación cuántica, pero pues todavía no estamos allá. Toca esperar un poquito. Entonces, esa es la diferencia entre los algoritmos de optimización, son terriblemente complejos y demandantes, y sinceramente no creo, en mi concepto no son muy útiles, a menos que sea un problema reducido versus los problemas de reinforcement learning o los demás, porque los demás también hacen lo mismo, que son heurísticas y por lo tanto obtienen resultados interesantes, buenos, pero no el óptimo. Sí, Jaime, bueno, muchas gracias, Jaime. Uno se queda aquí embelesado con la explicación porque él lo hace ver fácil lo que por detrás eh, Ojalá fuera eh, así, chévere, es que lleve esa complejo imagen. computacional y por otro lado lo que los marketers venden como muy sencillo. Entonces, yo creo que estamos parqueados en un mundo de realidades con Jaime en el cual la inteligencia artificial sí ayuda, sí es bueno, no es ChatGPT, pero la inteligencia artificial es esto, es entender un buen problema, saber por dónde me meto en los modelos a entrenar, saber qué modelo escojo para finalmente obtener un buen resultado. Jaime, mi, me quito el sombrero a un señor ¿Ah? total en su conocimiento. Por ahí Roque te va a hacer una invitación a nuestra comunidad, eres bienvenido y bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, don Maravilloso. César. Tu espacio lo puedes pedir. A todos, muchas gracias. No habíamos participado, no había estado tan cerca yo de un gurú, Jaime. Muchas gracias. Bueno, Seguro que pronto usted sabe subiremos mucho el más que yo. video para que compartan ahí con quien tengan a bien compartir. Chao, chao a todos, chao César, Se gracias. Chao, cuidan muchas gracias a mucho. todos. Hasta No, luego. muchas gracias. Saludos. Bye bye. Excelente, Jaime. Hasta luego.